Hermanos y hermanas, qué gusto es saludarles. Es día domingo 10 de marzo y estoy aquí para compartir otro estudio más de la lección de la escuela sabática basada en el libro de Hebreos. Ya estamos prácticamente por terminar este folleto de la lección de escuela sabática. De paso, ya tengo el PDF para írselos anunciando de la nueva lección. Vamos a dejar a Pablo, ese teólogo que nos ha tenido por bastante rato inmerso en sus temas. Y vamos a pasar ahora al apóstol Pedro. Estudiaremos las cartas del apóstol Pedro. Y prepárense porque después de unas 2 lecciones que faltan, bueno, estamos en la 11, falta la 12 y la 13, nos introduciremos a las enseñanzas del apóstol Pedro que nos ha dejado en sus cartas. Este día estoy, como ustedes pueden ver, sin el hermano Ángelo, debido a que él está atendiendo otro compromiso. Pero espero en los próximos días volver a juntarme con él. Aquí está conmigo el Señor, está conmigo también el Espíritu Santo, y me he puesto en sus manos para compartirles el estudio de hoy, que trae por título Héroes de la Fe. Ese es el título para la semana. ¿Qué les parece si oramos antes de comenzar con el estudio? Amado Padre, en este momento nos disponemos a estudiar la Biblia, tu santa palabra, donde tú tienes para nosotros verdades fundamentales que nos ayudan para nuestro crecimiento. Hoy has querido que tratemos el tema de la fe. Y lo vamos a hacer analizando los retratos de unos héroes que las Escrituras nos presentan en el capítulo 11 de Hebreos. Te pedimos que para cada retrato en el cual hemos de quedarnos observando, haya, Señor, en nosotros un mensaje que aplicar en la vida. Te rogamos que a partir de este momento el Espíritu Santo tome control de nosotros y nos enseñe lo que necesitamos, de tal manera que, de cara a tu segunda venida, estemos más que preparados. Bendice a los hermanos y hermanas que están ya conectados, que están siguiendo la transmisión. Bendícelo, Señor, a todos, y que en alguna manera todos también vengamos a constituirnos en héroes de la fe en este tiempo del fin. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo quiere que entremos en este momento a una galería donde hay varios retratos. Los retratos siempre tienen un mensaje que dar. Me recuerdo una vez, estaba asistiendo a la oficina de la asociación de los adventistas allá en mi país. Y mientras estaba allí hablando con el presidente de turno, miré que había en toda la oficina una galería de retratos. Y le preguntaba al presidente qué era todo lo que había allí. Y decía, bueno, son todos los presidentes que ha habido en esta asociación. Cada uno de ellos, en su tiempo, de alguna manera fue instrumento para el crecimiento de lo que ahora es la asociación, decía el presidente. Y me llamó la atención algunos retratos de los primeros. Y hice algunas preguntas sobre ellos y me dijeron algunas cosas interesantes que en la administración de ese presidente se hicieron. Bueno, hermanos, como ese ejemplo que les doy, es lo que nosotros vamos a mirar ahora en el libro de Hebreos. Vamos a entrar a un salón donde hay una lista de retratos. La lección no da para analizar cada retrato. A mí me gustaría que se hubiera hecho una lección donde analizáramos cada retrato de los que se presentan acá en el capítulo 11 de Hebreos, pero el autor eligió a Abel, eligió a Noé, eligió a Jacob, a Sansón
y a José. Podría haber elegido a Enoc, podría haber elegido a Moisés, podría haber elegido a otros más como Abraham, pero escogió estos. De todas formas, hermanos, creo que ya queda en nosotros que profundicemos en el tema y agarráramos héroe por héroe de la fe y ahondáramos y tratáramos de extraer lecciones. Llama la atención cuando uno estudia a los héroes de la fe que ellos no fueron impecables. Ellos fueron personas con defectos, igual que los nuestros. Y sin embargo, aparecen en esta lista de retratos, en esta galería. Esto nos dice, hermanos, de que también nosotros pudiéramos formar parte de una galería de fe en este tiempo. También nosotros, hermanos, con nuestros defectos, si llegamos a entregarnos a Cristo y pusiéramos a su disposición nuestra vida de manera que quite esos defectos, en determinado momento pudiéramos llegar a ser transformados. Y aunque somos pecadores ahora, hermanos, con la justicia de Cristo quedaríamos revestidos y así podríamos también formar parte de la galería de la fe en este tiempo del fin. Cuando hablamos de los héroes de la fe, llama la atención por qué se les llama de la fe. Porque estos hombres fueron hombres de fe. ¿Pero qué es la fe? El versículo de memoria dice, en Hebreos 11, 1 y 2, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hermanos y hermanas, fíjense ustedes lo que es la fe. Quisiera agregar un poquito más, y es que el término fe en el griego es pistis, y pistis significa confianza, significa esperanza, significa lealtad y fidelidad. Cuando los griegos utilizaban pistis, ellos lo hacían en el sentido de una conducta fiel que reflejaba una persona que tenía una actitud mental. A ver, déjenme explicarlo de otra manera. Tener esperanza, tener confianza, eso es una actitud mental que lo lleva a uno a una conducta fiel, a una conducta de lealtad y fidelidad. La fe es la actitud mental que te lleva a hacer actos fieles. Y cuando se mira la lista, cuando se mira a estos héroes en el capítulo 11, uno lo que está mirando ahí es hombres que tuvieron una actitud mental que los llevó a hacer actos fieles. Ahora, es tan importante esta actitud mental de esperanza y confianza, que son sinónimos de fe, que es algo, hermanos, que el cristiano no debe permitir que se le muera. Nosotros tenemos esperanza en un galardón que Dios nos va a dar. Nosotros tenemos esperanza en una herencia que el Señor nos ha prometido. Y tenemos la confianza en Él porque Él es veraz, porque Él cumple lo que promete. Ahora bien, el tiempo ha pasado. Y es posible que algunos hayan perdido ya esa esperanza. Es posible que a algunos se les murió la fe. Se les murió la esperanza y la confianza en aquel que ha prometido. Y ahora, tristemente, han naufragado en su fe. Hermanos, una cosa que la Biblia nos dice es que no perdamos la esperanza que tiene grande galardón. Es que no perdamos la confianza en aquel que ha prometido. Y que por esa fe
Por esa esperanza y confianza, hagamos actos fieles. Yo no sé, hermanos y hermanas, cómo está tu fe en este momento. Si siempre la mantienes alta, fuerte, firme, o ahí andas que se te ha debilitado y estás a punto de que naufrague. Mira, si ese fuera el caso, te digo hoy, no dejes que naufrague, no dejes que se debilite, no dejes, hermano, hermana, que vayas a la deriva. Como un ancla, afírmate, aférrate de ella. Porque Jesús preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga, dijo, ¿hallará fe en la tierra? Y Pablo dice, mas el justo, por la fe, vivirá. Así que te das cuenta, cómo eso no se puede perder, cómo eso es de vital, cómo eso es de importante, que de cara a la venida del Señor, eso, hermanos, va a determinar inclusive nuestra salvación. Cristo es el que salva, hermanos. Pero nuestra fe en el Salvador, nuestra esperanza en el Salvador, nuestra confianza en el Salvador, no la debemos perder nunca. Estos hombres que Pablo nos presenta aquí en el capítulo 11 de Hebreos, fueron hombres que tuvieron fe en aquello que Dios prometió y aunque lo miraron de lejos. Y ahora nosotros que estamos más cerca. Si aquellos hombres que lo miraron de lejos, hermanos, no perdieron la esperanza ni la confianza en lo que Dios había prometido, en que lo miraran de lejos, ¿por qué nosotros la vamos a perder ahora que lo miramos de cerca? Nosotros que estamos más cerquita, ¿qué dice Pablo? Aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cómo es posible que nosotros que estamos a un poquito de que se cumpla la promesa, cómo es posible que nosotros perdamos la esperanza y la confianza que tiene grande galardón cuando aquellos que lo miraban desde lejos no la perdieron y por eso aparecen aquí en la lista de héroes? Así que, hermano, hermana, no pierdas la convicción, no pierdas la certeza, no pierdas la esperanza y la fe, porque con esa actitud mental, los hombres que vamos a estudiar esta semana, dice, alcanzaron buen testimonio. Es decir, agradaron a Dios con eso. El don de profecía dice, la fe salvadora, dice, es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. ¿Qué se requiere, hermanos, para unirse con Dios mediante un pacto? La fe salvadora. La fe que salva. La fe puesta en el Salvador que es Cristo. La fe genuina, dice, es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. El deseo de toda la gente, página 312. ¿Quieres tú ser una potencia vencedora? ¿Quieres ser tú una persona poderosa? Hermanos, eso solo se puede hacer mediante la fe. Bueno, Cristo dijo, si tuvieran fe, aunque sea como un granito de mostaza, ustedes le dirían a este monte, pásate de aquí para ahí, lo haría. O sea, hermanos, habría un poder. Dice que esto no solamente aumentaría el vigor, sino que también nos haría una potencia vencedora. Por eso es importante que nos vayamos mentalizando de que tenemos que ser, en el caso de los hombres, hombres de fe, en el caso de las mujeres, mujeres de fe. ¿Y quién fue el primer hombre en la Biblia, hermanos? Que Pablo pone en la lista de los héroes de la fe. ¿Quién fue el primer hombre que en la galería de retratos aparece? Ni más ni menos que Abel. Abel es el primero que aparece. Miren, capítulo 11, versículo 4 de Hebreos. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto
aún habla por ella. ¿Qué les parece, hermanos? Abel. ¿Por qué Abel es el primer héroe de la fe? ¿Por qué él es el primer retrato que pone Pablo? Porque ese fue el primer hombre que fue justificado por la fe. Ese fue el primer hombre que le creyó a Dios. Ese fue el primer hombre que puso la confianza en el Salvador, que es Cristo Jesús. Ese fue el hombre que puso su fe en la sangre de Cristo. Porque al venir y ofrecer sacrificio, trajo al sustituto. Trajo al símbolo de aquel gran sustituto que sería Cristo. Trajo ese animalito inocente sobre quien cargó o trasladó toda su culpa. Y allí lo sacrificó y lo ofreció a Dios en sustitución de él. Por eso, hermanos, es que dice Pablo que él fue justo y dio testimonio de que era justo. Alcanzó, hermanos, la justicia de Cristo. El don de profecía dice: Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada, contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Así lo dice el don de profecía en Patriarcas y Profetas, página 59. Así que, hermanos y hermanas, Abel fue el primer hombre que puso su fe en Cristo. Abel fue el primer hombre que aparece en las Escrituras como el que puso su confianza y su esperanza en el Señor, que le podría perdonar los pecados. Abel fue el primer hombre que reconoció, hermanos, que era pecador. Si tomamos en cuenta que pecado es la transgresión a la ley, Abel fue el primer hombre que reconoció que la ley quebrantada por su pecado, hermanos, ameritaba que él muriera, porque la paga del pecado es muerte. Pero al venir y presentar aquel sacrificio, él ponía su fe en aquel que un día había de venir y ser sacrificado por todos nosotros. ¡Qué hombre este! Oh, mis hermanos. En cambio, su hermano Caín, hermanos, también ese día se presentó con él para ofrecer una ofrenda. Pero las Escrituras dicen que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Por qué? Si nosotros miramos Hebreos 9:22, podemos deducir por qué pudo haber sido que Dios no la miró con agrado. Porque dice así, Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y en ese aspecto, Caín falló. Porque Caín no trajo una víctima, un animalito para sacrificar. La Escritura dice que Caín trajo lo mejor de los frutos. Porque era un agricultor. Abel era un pastor de ovejas. Pero si Caín hubiera tenido la misma fe de Abel, ¿qué le costaba decirle a Abel: dame un corderito a mí también para poder ofrecerlo? Pero no. Él le dio a Dios lo que él quería. Eso lo hizo diferente a Abel. Abel le dio a Dios lo que Dios pedía. Hay dos tipos de cristianos hoy en día. Unos que le dan a Dios lo que él pide y otros que le dan a Dios lo que ellos quieren. En esto del día de reposo, que siempre aprovecho para tratar de llevar a la mente de las personas, televidentes, radioyentes, a lo que es la verdad, nosotros podemos ver que existen ahora los cainitas y los abelitas. ¿Por qué? Porque los que son, digámoslo así,
como Abel, le dan a Dios lo que él pide. Dios pide el sábado. Y como Abel le dan a Dios ese día porque Dios lo pide. En cambio los otros, como Caín, le dan a Dios lo que ellos quieren. Y le dan el domingo, aunque Dios no haya pedido ese día. Otros le dan el día que les dan permiso en el trabajo. Pero, ¿qué del día que Dios pide, hermanos? Es el sábado. ¿Por qué no le dan a Dios el día que Dios pide? Así, el espíritu de Caín y el de Abel se sigue manifestando. Oh, pero Caín, al no ofrecer una víctima inocente, ¿qué demostró Caín? Que no tenía fe en Jesús, que no tenía fe en su sangre, que no tenía ni siquiera esa aceptación de culpa, porque no admitía que era pecador. Si solo hay perdón, hermanos, cuando la sangre se derrama, y si no hay remisión sin derramamiento de sangre, es decir, si no hay perdón. Caín al hacer esto, hermanos, de no ofrecer una víctima inocente, de no ofrecer un corderito, de no traer un animalito para presentarlo a Dios, demostró que él no necesitaba perdón. Llama la atención que diga, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y cuando él menciona el casi todo, es porque en el santuario, en los servicios que se hacían, algunas cosas eran purificadas con agua y otras con fuego. Pero en su gran mayoría, casi todo era purificado con sangre, porque solamente, hermanos, así podía haber perdón, pues esa sangre era símbolo de la sangre de Cristo. Es donde profecía dice, Abel eligió la fe y la obediencia. Caín, en cambio, escogió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió de esa elección. ¿Por qué Caín escogió la incredulidad y la rebelión? Porque no tuvo fe en Cristo, porque no creyó en el sacrificio de Cristo, porque no creyó en la sangre de Cristo que un día sería derramada, no creyó en un Salvador que es Cristo el Señor. Y aunque había sido ya enseñado por sus padres, por Adán, lo que Dios requería cuando se trataba de reconocer el pecado, él de una manera rebelde dijo, yo le voy a dar lo que yo tengo, lo que yo he hecho con mis manos y lo que he producido. Así que está estos frutos de la tierra. Pero no es eso lo que Dios quería que el hombre pusiera frente a Dios como algo en lo cual reflejara su fe. Dios quería lo que Abel le presentó. Una víctima inocente, símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigue diciendo, Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo, lo que les decía. Una clase se acoge al sacrificio indicado. La otra se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la divina intervención y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Solo por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Así, hermanos y hermanas, queda presentado ante nosotros el primer retrato digno de imitar, como es el de Abel, como el hombre de fe, como el hombre que creyó que Cristo le podía perdonar sus pecados, como el hombre que confió en los méritos de Cristo, como el hombre que puso su confianza en la sangre de Cristo, como el hombre que tuvo la esperanza en que la sangre de Cristo le podía perdonar. Por eso fue justificado por la fe y por eso es el hombre al cual todos debemos imitar. Oh, yo no sé, hermanos y hermanas, si ustedes han pecado, si ustedes le han fallado a Dios. Yo no sé, hermanos y hermanas, si alguno de ustedes, por alguna razón, ha cometido una falta y ha quebrantado la ley. No sé, hermano, hermana, si en este momento usted siente vergüenza delante de Dios. No sé, hermano, hermana, si usted ha hecho algo indebido, que sabe que eso delante de Dios es un pecado. Yo quiero decirle que hay esperanza para usted. Si como Abel, hoy deposita su confianza
en Jesús como su Salvador, si como Abel hoy pone usted su esperanza en Cristo y se aferra del gran sacrificio que Cristo hizo por usted, y en esa sangre derramada usted cree que Cristo le puede perdonar, el perdón de su pecado, Jesús se lo otorga ahora. Solo venga Jesús. Solo dígale: Señor, yo no traigo ante ti un cordero, porque tú eres mi cordero. Yo no traigo ante ti un sustituto en la figura de un animal, porque tú eres mi sustituto. Yo creo en tu sangre derramada. Yo creo en tu gran sacrificio. Y yo reconozco mi pecado. Y me aferro de ti. Y te ruego me perdones. Y le aseguro, hermano, hermana, que el Señor lo perdona ahora. Venga Jesús. Deposite su fe en Él. Afírmese en Él. Crea en Él. Y manténgase así, para que como Abel, usted sea uno de los héroes de la fe en este tiempo. Yo quiero orar por usted para que el Señor le ayude a hacerlo, porque esto es vital, esto es indispensable. ¿Qué le parece si se une conmigo para orar? Padre nuestro, así en este día, qué gusto nos da mirar que un hombre como Abel nos enseña la manera de cómo podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Qué gusto nos da, Señor, mirar que un hombre como ese siervo nos dice en quién debemos poner nuestra esperanza y confianza. Oh Señor, si Abel fue justificado por la fe que puso en ti, si Abel alcanzó el perdón porque depositó su fe en la sangre que un día sería derramada, así también nosotros queremos hacerlo hoy. Y por eso, Padre, te rogamos que en la sangre de Cristo, en la sangre, oh Señor, que tú derramaste, nos laves y nos limpies de todo pecado. Tú eres nuestro sacrificio, oh Señor, y te agradecemos por tan grande sacrificio. Te agradecemos por esa sangre bendita que fue derramada por nosotros. Oh Padre, ayúdanos a aferrarnos siempre con la fe que debemos tener en esa sangre preciosa. Y Padre, te rogamos que en esa sangre nos laves y nos limpies ahora, y que no perdamos nunca nuestra fe en ti. Te lo pedimos, que así sea. Y ayuda a aquel, Señor, ayuda a aquel que está luchando con algún mal hábito, con algún pecado acariciado. Ayuda a aquel, Señor, que en alguna manera hasta ha abandonado la fe y anda allí perdido, haciendo lo malo. Señor, te ruego que lo ayudes, para que si estoy oyendo este mensaje, sienta la necesidad de venir como Abel a apropiarse de los méritos de tu gran sacrificio y alcance hoy el perdón. Ayúdalo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.